No tenía idea de que el hombre al que estaba a punto de arrestar había pasado los últimos 8 años infiltrándose en cárteles de la droga. Ni idea de que testificó en 47 casos federales. Y absolutamente ninguna idea de que la grabación de su propia cámara corporal sería diseccionada por Asuntos Internos, la División de Derechos Civiles del FBI, y utilizada como evidencia en una demanda federal por derechos civiles que pondría fin a su carrera. Antes de sumergirnos en lo que sucedió a continuación, si eres alguien que cree que el conocimiento de tus derechos es la primera línea de defensa contra el abuso de poder, adelante, haz clic en el botón de suscribir. Esta historia te mostrará exactamente por qué las credenciales no importan cuando el prejuicio está al volante. Y deja un comentario para que sepa desde dónde estás viendo. Porque lo que sucedió en esa autopista de Texas podría ocurrir en cualquier lugar de América. Derek Johnson, 34 años, título de licenciatura en Justicia Penal de la Universidad de Howard, 8 años en la Administración para el Control de Drogas, 47 procesamientos federales exitosos, condecorado 2 veces por valor, y esa tarde de junio regresaba a casa de una reunión conjunta del grupo de trabajo con el Departamento de Policía de Dallas. Irónicamente, una reunión sobre la mejora de las relaciones comunitarias, cuando notó el coche patrulla detrás de él. No iba a exceso de velocidad, 38 en una vía de 40. Ambas manos visibles a las 10 y las 2. Registro al día. Pegatina de inspección válida. Había aprendido hace mucho tiempo que conducir siendo negro significaba hacer todo a la perfección, y aún así ser detenido. Esta sería su tercera parada en 6 meses. Nunca una multa, siempre una advertencia, siempre las mismas preguntas sobre a dónde va, de dónde viene, a qué se dedica. Las luces se encendieron a las 9:19 de la noche. Derek señaló, redujo la velocidad y se detuvo en el aparcamiento bien iluminado de una gasolinera. Motor apagado, manos en el volante. Esperó y esperó. El oficial Macmillan se quedó en su coche patrulla durante casi 3 minutos. Analizando las matrículas, Derek lo sabía, buscando órdenes de arresto que no existirían, haciéndole sudar. Quizás el juego de poder era familiar. Hazlos esperar. Hazlos preguntarse, hazles saber quién tiene el control. Cuando Macmillan finalmente se acercó, Derek respiró hondo. Iba a ser otra de esas paradas. Podía sentirlo. El haz de la linterna de Macmillan primero iluminó el rostro de Derek. Brillante, deliberado. Luego barrió el interior de su coche. Asiento del pasajero, asiento trasero. Volvió al rostro de Derek. Licencia y registro, dijo Macmillan, sin saludo, sin explicación para la parada. Absolutamente, dijo Derek con calma. ¿Puede decirme por qué me detuvo? Licencia y registro primero. Derek extendió lentamente la mano hacia la guantera. Anunció cada movimiento. Estoy alcanzando mi guantera ahora, sacando mi registro y seguro. Recuperó los documentos. Ahora estaba alcanzando su billetera en el bolsillo trasero. Sacó su licencia. Entregó todo por la ventanilla. Macmillan los tomó sin decir palabra. Desapareció de nuevo a su coche patrulla. 4 minutos esta vez. Cuando regresó, su lenguaje corporal había cambiado. Hombros rectos, mandíbula apretada. La linterna apuntaba hacia abajo ahora, pero Derek podía ver su rostro claramente a la luz de la gasolinera, y reconoció esa expresión. La había visto en salas de interrogatorio, en salas de juicios, en los ojos de acusados que sabían que estaban atrapados, pero no estaban listos para admitirlo. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión antes de tener todos los hechos. «Señor Johnson»,
dijo Macmillan, poniendo un énfasis deliberado en el señor. Tiene un coche bastante bonito para alguien de su vecindario. Derek sintió que se le apretaba la mandíbula, la obligó a relajarse. Vivo en Preston Hollow. Mi vecindario es bastante agradable. ¿Hay algún problema con mi documentación? ¿De dónde viene esta noche? De una reunión de trabajo. ¿Me están multando por algo? ¿Qué tipo de trabajo? Soy un agente federal, DEA. ¿Puede decirme el motivo de esta parada? Los ojos de Macmillan se entrecerraron. Ajá, claro que lo eres. Tu luz trasera está fundida. Derek miró por su espejo. Ambas luces funcionando claramente, reflejando rojo en el hormigón blanco de la gasolinera. Oficial, ambas luces traseras funcionan. Puede verlas desde aquí. No señaló al cambiar de carril hace como una milla. No cambié de carril. He estado en el carril derecho desde que salí del garaje de estacionamiento del centro. Iba zigzagueando. No iba zigzagueando, y creo que ambos lo sabemos. Macmillan se inclinó, su rostro ahora al nivel de la ventanilla de Derek. ¿Te estás poniendo listo conmigo, chico? Ahí estaba. Chico. En ese tono particular, el que arrastraba siglos de peso, Derek sintió el familiar calor subir por su pecho. Lo había oído antes de sospechosos, de testigos, de personas que miraban su placa y su color de piel y no podían conciliar las dos cosas. Pero de otro policía en una parada oficial, eso era nuevo. Soy respetuoso y estoy siendo objetivo, dijo Derek, manteniendo su voz nivelada. Y le pido, como es mi derecho, que proporcione la base legal para esta parada. Salga del vehículo. ¿Con qué motivo? Huelo marihuana. Derek casi se ríe. Casi. Porque esto era un manual. Cuando no puedes justificar la parada, fabrica causa probable. Afirma un olor que no se puede verificar objetivamente. Escala la situación hasta que el conductor se frustre. Luego afirma que la frustración es un comportamiento sospechoso. Oficial Macmillan, dijo Derek leyendo su placa. No hay marihuana en este vehículo. No hay olor a marihuana. E inventar causa probable es una violación de mis derechos de la Cuarta Enmienda y de su deber como oficial de la ley. ¿Intentas decirme cómo hacer mi trabajo? Te estoy recordando las limitaciones constitucionales de tu trabajo. Bajo Rodríguez contra Estados Unidos, no puedes extender una parada de tráfico más allá de su propósito original sin sospecha razonable. Bajo Terry contra Ohio, esa sospecha debe ser específica y articulable. Un olor fabricado no califica. El rostro de Macmillan pasó de severo a furioso, rojo subiendo por su cuello. Ah, ¿ahora también eres abogado? Trabajo con abogados todos los días, fiscales federales que encarcelan a verdaderos traficantes de drogas mientras tú acosas a ciudadanos por pasar por tu jurisdicción. Amigo, no te lo preguntaré de nuevo. Sal del coche. Lo haré tan pronto como me digas la razón. Tengo derecho a saber. El olor solo basta. Claramente posees drogas. Derek no pudo evitarlo. Sonrió. No lo hago. Sé exactamente a qué huele, porque de hecho soy un oficial de la DEA. La mano de Macmillan se movió hacia su arma de servicio. Sí, claro que lo eres. Sal del coche. Estás arrestado por qué delito. Posesión de sustancia controlada y obstrucción. Soy un agente federal. Voy a buscar mis credenciales lentamente. Están en el bolsillo de mi chaqueta. Derek movió su mano con un cuidado exagerado. Sacó el estuche de cuero de las credenciales. Lo abrió para mostrar su placa y tarjeta de identificación y lo levantó hacia la ventanilla. Macmillan se la arrebató de la mano. La examinó bajo su linterna. Derek observó su rostro. Vio el momento en que se registró. La placa era real.
La identificación era real. Este no era algún traficante de la calle con una placa falsa comprada en línea. Era un agente federal real. Y todo lo que Macmillan acababa de decir y hacer estaba ahora documentado en su propia cámara corporal en una interacción con alguien que sabía exactamente cuán ilegal era todo. Macmillan se quedó allí un largo momento, girando el estuche de credenciales en sus manos. Derek podía ver las ruedas girando, podía oír prácticamente el monólogo interno. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salvo mi imagen? ¿Cómo hago que esto parezca algo que no es? Esto podría ser falso, dijo Macmillan finalmente. Pero su voz había perdido su certeza. Las palabras salieron sin convicción, incluso para él mismo. Llámalo. Los números en la parte posterior de la tarjeta de identificación. Oficina de campo de la DEA en Dallas. Confirmarán mi estado en unos 30 segundos. Macmillan sacó su teléfono móvil, no su radio. Derek lo notó de inmediato. No quería que esa llamada pasara por canales oficiales donde sería registrada, donde otros oficiales podrían escuchar, donde su sargento podría preguntar por qué necesitaba verificar credenciales federales durante lo que debería haber sido una parada de tráfico rutinaria. Derek escuchó mientras Macmillan hablaba en voz baja con alguien por teléfono. Dio su número de placa. Leyó las credenciales de Derek. Esperó. Su expresión cambió de defensiva a resignada. Terminó la llamada sin despedirse. Confirmaron, dijo Macmillan. Sé que lo hicieron. ¿Por qué no se identificó de inmediato? Derek se inclinó ligeramente hacia adelante. Mantuvo sus manos visibles en el volante. Porque no debería tener que hacerlo. Porque mis credenciales no hacen que esta parada sea más o menos constitucional. Porque cada ciudadano, independientemente de si es un agente federal, tiene derecho a pedir una sospecha razonable antes de ser detenido y registrado. Porque si muestro una placa y de repente me tratan con respeto, ¿qué dice eso de cómo trata a todos los demás que no tienen una? La pregunta quedó flotando en el aire. Macmillan abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Solo estaba. ¿Solo estabas qué? Haciendo mi trabajo. Tu trabajo es tener sospecha razonable antes de iniciar una parada. Tu trabajo es articular esa sospecha cuando se te pregunta. Tu trabajo es respetar los derechos constitucionales, independientemente de con quién estés tratando. En cambio, me perfilaste, mentiste sobre tus motivos, fabricaste causa probable y escalaste cuando ejercí mis derechos. Eso no es trabajo policial. Eso es abuso de autoridad. Macmillan se quedó allí, las credenciales de Derek en una mano, su linterna en la otra. Derek podía ver el cálculo sucediendo, podía verlo tratando de averiguar cómo desescalar sin admitir que se había equivocado. ¿Cómo mantener la autoridad mientras se retractaba de un arresto que nunca habría resistido el escrutinio? El olor probablemente proviene de tu ropa de trabajo, dijo Macmillan finalmente. Probablemente manejas drogas en tu trabajo. Mi ropa de trabajo está en un casillero de evidencia en mi oficina. Llevo un traje, y el olor que afirmó detectar hace 3 minutos ahora proviene de otra cosa, lo que significa que nunca estuvo allí en primer lugar. Mira, estoy tratando de darte una tregua aquí. No quiero tregua. Quiero que articules tu sospecha razonable para esta parada. Porque hasta ahora has afirmado una luz trasera que funciona, un cambio de carril que no ocurrió, un zigzagueo del que no tienes evidencia y un olor del que ahora admites que ni siquiera estás seguro. Eso no es trabajo policial, eso es acoso. Macmillan dio un paso atrás del coche. Eres libre de irte. No. Esa claramente no fue la respuesta que Macmillan esperaba.
¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no me iré hasta que me dé su número de placa, el nombre de su supervisor y información sobre cómo presentar una queja formal, porque esta parada fue ilegal. Su interrogatorio se basó en perfil racial. Y ese comentario sobre mi vecindario, combinado con llamarme chico, hace que esto sea una violación de los derechos civiles. Nunca dije nada sobre raza. No tuvo que hacerlo. Sus acciones lo dijeron todo. Vio a un hombre negro en un coche bonito y decidió que debía ser un criminal. Luego lanzó todas las excusas pretextuales a la pared, esperando que alguna pegara. Y cuando ejercí mis derechos, escaló en lugar de desescalar. Esa es la definición de vigilancia basada en prejuicios. Solo estaba haciendo mi trabajo. Su trabajo es proteger y servir, no perfilar y acosar, no fabricar causa probable, no violar derechos constitucionales solo porque alguien no se somete inmediatamente a órdenes ilegales. La radio de Macmillan crepitó. Una voz femenina preguntó por su estado. Presionó el micrófono en su hombro. 1008. Todo está bien aquí. Pero todo no estaba bien. Derek podía verlo en la forma en que Macmillan seguía mirando la cámara montada en su propio pecho, en la forma en que su mano se movía hacia ella, probablemente recordando demasiado tarde que había estado grabando todo este encuentro, en la forma en que sus hombros habían pasado de estar rectos y confiados a ligeramente encorvados y defensivos. «Número de placa», dijo Derek de nuevo. Macmillan lo recitó. Le dio el nombre de su sargento, la dirección de la estación, toda la información que Derek necesitaría. Luego, prácticamente le lanzó las credenciales de Derek de vuelta por la ventanilla y se alejó sin decir una palabra más. Derek se quedó allí un momento. Dejó que la adrenalina circulara, dejó que sus manos dejaran de temblar. Luego se fue a casa. No durmió mucho. Pasó la mayor parte de la noche repasando la parada en su mente, tomando notas sobre cada detalle que podía recordar. Horas, declaraciones específicas, la secuencia exacta de eventos. Al amanecer tenía una cronología completa de todo lo que había sucedido. Había aprendido este proceso de documentación de los casos en los que había trabajado. Los traficantes de drogas que eran arrestados en paradas ilegales veían sus casos desestimados, no porque fueran inocentes, sino porque las paradas eran inconstitucionales. La evidencia obtenida ilegalmente no se puede usar. Se llama la regla de exclusión. Y había visto a docenas de personas culpables salir libres porque los oficiales tomaban atajos, violaban procedimientos o mentían sobre sus razones para iniciar el contacto. La ironía no se le escapaba. Las mismas protecciones constitucionales que lo frustraban en su trabajo al ver a personas peligrosas salir libres por tecnicismos eran ahora su escudo contra el abuso. Eso es lo que hace la Constitución. Protege a todos, incluso cuando esa protección se siente inconveniente, incluso cuando significa que personas culpables quedan libres. Porque la alternativa, un sistema donde la policía puede detener, registrar y arrestar a cualquiera basándose en corazonadas y prejuicios, es mucho peor que dejar que algunos culpables se escapen. A las 7 de la mañana, llamó al agente especial del FBI Adrián García, su enlace en operaciones conjuntas del grupo de trabajo, y le explicó lo que había sucedido. La cámara corporal de Macmillan lo había capturado todo. En 2 horas, García llamó de vuelta. «Derek, esto es malo, muy malo. Ese oficial te acaba de entregar un caso federal de derechos civiles en bandeja de plata. Sé que la ACLU ya está interesada. Han estado rastreando este departamento. Esta no es la primera queja contra Macmillan. Es la novena.
9 personas más habían denunciado al oficial Victor McMillan por mala conducta y todavía andaba por las calles, todavía detenía gente, todavía violaba derechos con impunidad. Porque esas 9 personas probablemente no tenían placas, probablemente no tenían abogados de guardia, probablemente no tenían una esposa que fuera ella misma abogada de derechos civiles. ¿Por qué no lo detuvieron después de la queja número 3? Preguntó Derek. ¿O 5? ¿O 7? García suspiró. Por la misma razón que la mayoría de los policías con patrones nunca son detenidos. Sin evidencia en video, declaraciones contradictorias. Él dice, ella dice, Asuntos Internos investiga, no encuentra pruebas concluyentes de mala conducta, cierra el caso. Las quejas van a su archivo, pero no desencadenan disciplina a menos que haya algo innegable como esto. Así que 9 personas tuvieron que sufrir su prejuicio antes de que alguien con suficiente documentación y conocimiento legal pudiera forzar la rendición de cuentas. Así es como funciona. Desafortunadamente, así es como dejará de funcionar, dijo Derek. ¿Crees que las cámaras corporales deberían ser obligatorias para toda la policía, incluida la policía local? Déjame saber lo que piensas en los comentarios, porque lo que sucedió a continuación muestra exactamente por qué la documentación es tan crucial. García contactó inmediatamente a la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Dallas. En cuestión de horas, solicitaron el metraje de la cámara corporal de McMillan de la parada. El metraje era condenatorio. Cada palabra que Derek había dicho, cada justificación cambiante que McMillan había dado, cada mentira sobre las luces traseras y los cambios de carril, cada silbido de perro racial, todo capturado en la propia cámara de McMillan. Pero no fue solo la queja de Derek lo que desencadenó la acción. García también contactó a la concejal de la ciudad de Dallas, Karen Brown, quien había estado impulsando medidas de rendición de cuentas policiales durante 3 años. Se comunicó con el jefe de policía Michael Davis, quien había declarado públicamente su compromiso de eliminar el sesgo racial en las paradas de tráfico. Y notificó a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia que había estado monitoreando al Departamento de Policía de Dallas por patrones y violaciones de prácticas. El 17 de junio, exactamente 9 días después de la parada, el oficial Victor McMillan fue puesto en licencia administrativa en espera de investigación. La investigación no fue solo sobre la parada de Derek. Una vez que el FBI comenzó a revisar los registros, encontraron un patrón. El oficial McMillan había realizado 347 paradas de tráfico en el año anterior. El 68% de esas paradas eran de conductores negros en un distrito que era solo 22% negro. De esas paradas, solo el 9% resultó en multas, lo que significaba que el 91% de las paradas eran pretextuales, iniciadas sin violaciones reales, escaladas a través de causa probable fabricada y terminadas sin cargos formales, porque nunca hubo nada ilegal sucediendo en primer lugar. La revisión del FBI fue más profunda. Recuperaron grabaciones de audio de la computadora del coche patrulla de McMillan. Cruzaron sus llamadas de radio con los registros de despacho. Entrevistaron a 47 personas a las que había detenido en los últimos 18 meses. Lo que surgió fue un retrato inquietante de un oficial que esencialmente había estado llevando a cabo una campaña personal de acoso disfrazada de aplicación de la ley. Una mujer, Samantha Martínez, enfermera del Centro Médico Infantil, había sido detenida 3 veces por McMillan en 8 meses. Misma zona,
misma hora de la noche después de que terminara su turno. Cada vez afirmaba una violación diferente. Pasar de largo una señal de alto, inspección caducada, vehículo sospechoso que coincidía con una descripción bolo. Cada vez registraba su coche con un perro detector de drogas después de que ella se negara a dar consentimiento. Cada vez el perro alertaba. Lo que ella supo más tarde ocurre en el 80% de las paradas, independientemente de la presencia de contrabando real. Cada vez no se encontraban drogas. Cada vez la liberaban con una advertencia y manos temblorosas. Había presentado una queja después de la segunda parada. No llegó a nada. Después de la tercera, cambió su ruta a casa, añadiendo 15 minutos a su trayecto solo para evitar pasar por la zona de patrulla de Macmillan. Otro hombre, Christopher Wilson, un ingeniero de software, fue detenido 2 veces en una semana. Ambas veces Macmillan afirmó que parecía nervioso. Ambas veces exigió registrar el vehículo. La segunda vez, cuando Wilson invocó sus derechos de la Cuarta Enmienda, Macmillan lo hizo esperar al borde de la carretera durante 45 minutos mientras se enviaba una unidad K9. El perro nunca alertó. Wilson se perdió la cena de cumpleaños de su hija. Su queja tampoco llegó a nada porque no había evidencia en video de mala conducta, solo detención ilegal que se prolongó mucho más de lo necesario. El patrón era claro. Macmillan apuntaba a personas que parecían no pertenecer a barrios de clase media. Personas cuyos coches eran lo suficientemente bonitos como para sugerir éxito económico, pero cuyo color de piel desencadenaba sus suposiciones sobre criminalidad. Iniciaba paradas con el pretexto más débil, escalaba a través de interrogatorios diseñados para provocar, y cuando las personas afirmaban sus derechos, las castigaba con retrasos, registros y el peaje psicológico de sentirse acosadas en sus propios vecindarios. La investigación reveló algo más, algo que la aguda observación de Derek había captado, pero que el departamento había pasado por alto. En su entrevista con Asuntos Internos, Macmillan afirmó que la parada era legítima basándose en una luz trasera rota. Cuando los investigadores examinaron el coche de Derek, ambas luces traseras funcionaban perfectamente. Cuando revisaron los registros de mantenimiento, ambas luces habían sido reemplazadas 6 meses antes y habían registrado 0 fallos. Tras revisar el material de la cámara corporal del agente Macmillan, información que éste convenientemente omitió, se reveló inicialmente que el vehículo de Derek circulaba con ambas luces traseras completamente encendidas justo antes de que se iniciara la detención. No solo había mentido a Derek, ni solo en su informe, sino también ante los investigadores de Asuntos Internos bajo juramento. El informe de Asuntos Internas, de 47 páginas, fue entregado al jefe Davis el 2 de agosto. Derek lo obtuvo más tarde mediante una solicitud de libertad de información. Los hallazgos principales fueron devastadores. El agente Macmillan había iniciado la detención sin una sospecha razonable. Fabricó múltiples justificaciones: luz trasera, cambio de carril, zigzagueo, olor. Incurrió en conductas de sesgo racial, realizando comentarios sobre el uso de muchachos en el vecindario. No logró desescalar la situación ante la evidencia de su error. Presentó un informe falso, alegando que la detención fue consensual y profesional. Mintió a los investigadores sobre sus motivos para detenerlo. La recomendación fue inequívoca: cese inmediato. El 9 de agosto, la carrera de 12 años del agente Victor Macmillan en las fuerzas del orden público llegó a su fin. La carta de cese citaba mala conducta grave,
sesgo racial en la labor policial, declaraciones falsas bajo juramento y conducta impropia de un agente. Su apelación fue presentada el 16 de agosto y denegada el 3 de septiembre, después de que el Consejo de Apelaciones examinara el material de la Cámara Corporal y revisara el historial de quejas. Pero Derek no había terminado. El 15 de septiembre, con la representación de la ACLU y el bufete de abogados de su esposa, Derek presentó una demanda federal por derechos civiles bajo la sección 1983 contra el agente McMillan a título personal y contra el Departamento de Policía de Dallas. La demanda alegaba violaciones de sus derechos amparados por la Cuarta Enmienda, detención e incomunicación ilegales, y la 14ª Enmienda, igualdad de protección ante la ley. Buscaba tanto indemnizaciones compensatorias como reformas sistémicas. La demanda detallaba no solo la experiencia de Derek, sino también el patrón revelado por la investigación del FBI. Citaba 174 detenciones de tráfico que se ajustaban al mismo perfil, conductores negros en barrios de clase media, causa probable fabricada, sin multas emitidas y denuncias de sesgo racial. Incluía declaraciones de otros 12 conductores que habían sido detenidos por McMillan en circunstancias similares. Y exigía cambios específicos en las políticas, formación obligatoria sobre sesgo racial, recopilación de datos sobre todas las detenciones de tráfico, sistemas de intervención temprana para agentes con historial de quejas y supervisión comunitaria de las decisiones disciplinarias. La ciudad de Dallas se defendió durante 6 meses, presentó mociones de desestimación, argumentó la inmunidad cualificada, alegó que las acciones de McMillan estaban dentro de su discreción, pero el material de la Cámara Corporal era condenatorio. El patrón era evidente, y la investigación paralela del FBI, que eventualmente se expandió a una revisión más amplia del departamento, creó una presión que la ciudad no podía ignorar. La defensa de la ciudad se basaba en un argumento familiar. Incluso si McMillan cometió errores, estaba protegido por la inmunidad cualificada, la doctrina que exime a los agentes de responsabilidad civil a menos que violen derechos constitucionales claramente establecidos que cualquier agente razonable conocería. El problema con esta defensa era que Derek había citado jurisprudencia específica durante la propia detención. Terry v. Ohio, Rodríguez v. United States, Delaware v. Prowse. Le dijo a McMillan ante la Cámara exactamente qué derechos estaban violando y qué casos establecían esos derechos. Difícil argumentar que la ley no estaba claramente establecida cuando la víctima estaba literalmente enseñando derecho constitucional al agente en tiempo real. Los abogados de la ciudad también intentaron argumentar que la detención estaba justificada bajo la excepción de cuidado comunitario, que McMillan simplemente estaba vigilando un vehículo que parecía fuera de lugar. Pero el metraje socavó eso por completo. McMillan nunca preguntó si Derek necesitaba ayuda. Nunca expresó preocupación por su bienestar. Las primeras palabras fueron una exigencia de documentos, y sus justificaciones no dejaban de cambiar. Luz trasera, cambio de carril, zigzagueo, olor, lo que demostraba que nunca se trató de cuidado comunitario. Se trataba de encontrar una razón para justificar una detención que no debería haber ocurrido. Para diciembre de 2024, el equipo legal de la ciudad se dio cuenta de que iban a perder. La evidencia de la Cámara Corporal era demasiado sólida. El patrón era demasiado claro. La investigación del FBI estaba descubriendo demasiados incidentes similares.
Y Derrick no era un demandante más que aceptaría un acuerdo de pequeña cuantía para que el asunto desapareciera. Tenía los recursos y la determinación para llevar esto a juicio, donde un jurado vería ese metraje y donde la ciudad tendría que explicar por qué mantenían en las calles a un agente con 9 quejas. El 22 de marzo de 2025, el caso se resolvió. Los términos incluyeron $475,000 para Derek por daños y honorarios de abogados. Pero la verdadera victoria no fue el dinero. Fue un decreto de consentimiento. El Departamento de Policía de Dallas acordó implementar cámaras corporales obligatorias para todos los agentes, sin discreción para apagarlas. Crearon un sistema de alerta temprana que señalaba a los agentes con patrones de quejas. Requirieron la revisión supervisora de todas las detenciones pretextuales en un plazo de 24 horas. Establecieron una junta de supervisión comunitaria con poder de citación. Realizaron auditorías trimestrales sobre disparidades raciales en las detenciones de tráfico. Mandaron formación anual sobre sesgos implícitos para todos los agentes. Instituyeron una tarjeta "Conoce tus derechos", entregada a cada persona detenida. Y crearon una base de datos pública de todas las detenciones de tráfico, que se podía buscar por agente, ubicación y demografía. ¿Qué pasó con el agente McMillan? Intentó ser contratado por otros 3 departamentos de policía en Texas. Los 3 lo rechazaron una vez que revisaron su expediente. Intentó trabajar como guardia de seguridad privado, pero fue despedido a los 3 meses cuando los clientes se quejaron de su enfoque agresivo. Por última vez que se supo, había abandonado por completo las fuerzas del orden. Probablemente para mejor. Y Derek sigue en la DEA, sigue haciendo el trabajo que le apasiona, pero también se ha convertido en un defensor de la reforma. Da charlas en academias de policía sobre policía constitucional. Testifica ante los ayuntamientos sobre medidas de rendición de cuentas y se ha asociado con la ACLU para crear un programa de formación para agentes sobre cómo realizar detenciones de tráfico que sean seguras y constitucionales. El material de la cámara corporal de su detención se ha convertido en visionado obligatorio en la Academia de Policía de Dallas, no como un momento de pillada, sino como una herramienta de enseñanza. He aquí lo que sucede cuando el sesgo reemplaza al juicio. He aquí lo que sucede cuando el ego reemplaza a la ley. He aquí cómo una detención de tráfico rutinaria puede exponer problemas sistémicos. He aquí por qué la placa conlleva responsabilidad, no solo autoridad. 6 meses después del acuerdo, los datos comenzaron a mostrar resultados. Las detenciones de conductores negros en el distrito de Derek disminuyeron un 34%. Pero las multas, las infracciones reales que justificaban las detenciones, se mantuvieron constantes, lo que significó que la disminución no fue en la aplicación de la ley, fue en el acoso. Los agentes seguían haciendo su trabajo. Simplemente no estaban perfilando a la gente mientras lo hacían. Me puse en contacto con Derek para este reportaje. Le pregunté qué quería que la gente entendiera de esa noche. Su respuesta fue sencilla. Esto podría haber sido completamente diferente si no hubiera tenido una placa, conexiones federales y una esposa que es abogada de derechos civiles. Podría haber terminado arrestado o algo peor. ¿Cuántas personas pasan por esto todos los días sin los recursos para defenderse? Esa es la verdadera historia. Yo simplemente tuve las herramientas para forzar la rendición de cuentas. Tiene razón. La verdadera lección de todo esto no es que un mal policía fuera despedido.
es que un sistema que le había permitido realizar 347 detenciones con una disparidad racial del 68% finalmente tuvo que confrontar sus propios fracasos. Una detención de tráfico, 15 minutos. Una cámara corporal y todo un departamento tuvo que cambiar su forma de hacer cumplir la ley. Si esta historia te ha conmovido, hazme un favor y compártela con alguien que necesite oírla. Dale a ese botón de suscripción si quieres más historias sobre defender tus derechos. Y deja un comentario. Hazme saber cuál fue tu mayor lección de la experiencia de Derek, porque estas conversaciones importan. Gracias por ver.